Theology is the study of God, and it's very important. Doxology is an expression of praise to God. So the point here is that all theology should ultimately lead to doxology. If theology doesn't lead to doxology, then we've actually missed the point of theology. So if you have theology without doxology, you just have dead, cold orthodoxy, which is horrible, right? On the other side, you have the people who say, forget about theology, I just want to praise, right? But if you have doxology without theology, you actually have idolatry. Because it's just a random expression of praise, but it's not actually informed by the truth of who God is. So God is concerned with both. He's concerned with an accurate understanding of him, and that accurate understanding of him leading to a response of praise, adoration, and worship towards him. Ok, aquí estamos. Hola a la gente en Colombia. Y aquí estamos Jonathan y Paula. Hola, nuevamente. Y somos del Movimiento de Esperanza, de Hope Movement. Y esto es sesión 24 semanas haciendo teología. Y ya hablamos de muchas cosas. Acabamos de hablar de encarnación de Cristo. Y ya vamos a hablar de pactos de gracia. Y esto puede ser un tema que vamos a hablar por muchas semanas, porque el pacto de gracia es hablando de lo que el Padre hizo en el plan de salvación, lo que Jesús hizo en el plan de salvación y lo que el Espíritu Santo hace en el plan de salvación. Entonces, hay muchas cosas de cubrir y hay muchas cosas que va a ser muy profunda, que viene pronto, pero como siempre digamos, si tienes una perspectiva muy alta de Dios, vas a estar bien, porque vas a mirar la Biblia y vas a decir, ok, esto es para conocer Dios, no es para conocer mí mismo. Y si miras la Biblia, es que voy a buscar cosas para mí, sobre mí, eso es un problema. Y entonces la Biblia es sobre Dios, quién es Dios, la depravidad del hombre y el plan de salvación. Y esto es lo que vamos a hablar. Y entonces tienes que tener esta perspectiva, ser abierto. No vamos a predicar o compartir algo que está fuera de la Biblia, ni que está nuestra interpretación. Cada cosa que vamos a enseñar es bíblico, es algo que los apóstoles enseñó, lo que Jesús mismo enseñó, y sabemos que cada palabra de la Biblia es la palabra de Dios, respirado por él. Entonces, es de Jesús, de Dios directamente. Entonces, eso es importante entender. Entonces, el pacto de gracia, el plan de salvación. Entonces, la Trinidad, hablamos de esto reciente. Padre, Hijo, Espíritu Santo estuvieron satisfechos entre de ellos, unidos, con un puro amor y todos los atributos funcionando al mismo tiempo, antes que todo era formado. Eso es algo que una mente finita no puede entender, que Dios en la Trinidad existió antes que toda la formación de todo. Pero para ser glorificado, formó un plan. Hizo un plan antes que la formación de todo.
Y este plan era un plan perfecto para mostrar su gloria. Y entonces la razón por qué estamos aquí es porque estamos aquí para glorificar a Dios. Es la única razón por qué estás en esta tierra. Así es. Entonces, y todo lo que hace Dios es para su gloria y por nuestro bien. Entonces, como dice la Biblia en Romanos 9, ¿quién somos como la creación? Decir, ¿por qué me hiciste así? O ¿por qué hiciste algunos para salvación y otros para condenación? ¿Quién somos para decir a Dios? Y si lees Job, que estamos leyendo Job en este momento, y es interesante ver cómo igual sus amigos, aunque eran mal con respecto de Job, porque Job estaba pasando por esas dificultades no por pecado, porque la Biblia dice que era un hombre justo y que ese sufrimiento no llegó por un pecado, pero por el gusto, el placer de Dios para demostrar su gloria. Y que él prometió Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para hacer esas cosas a Job. Pero los amigos, lo que me di cuenta es que aunque eran mal en lo que dijeron a Job, estuvo correctos en su perspectiva de Dios. Porque en cada cosa que dijeron que Dios, ¿quién eres Job para decir esto? Quejar. Así no somos nada, no tenemos valor comparado a Dios, que siempre estaba hablando así. Entonces tuvieron una perspectiva muy alta de Dios y muy bajo de hombre. Y esa es la diferencia de hoy en día. Que hoy en día yo no sé cuándo pasó. Yo sé que pasó antes que Reformación, cuando gente comenzaron a buscar otra forma, que Dios no es suficiente para salvarme, que tengo que contribuir algo para salvar a mí mismo. Y cuando gobiernos comenzó a formar religiones y hacerlo, ok, ustedes pueden tener una religión, pero tienes que hacerlo así. Cuando comenzaron a decir que obras te salva, cuando digamos que obras salva una persona, que la persona que hace la obra puede decir a Dios, pero mira lo que hice, que yo hice estas cosas y para cumplir esta meta, entonces me debes, ya. Es igual como si en mi trabajo, si mi jefe dice que tienes que hacer estas cosas para ganar esta cantidad de dinero. Y después de hacer estas cosas, digo, ok, ya, págame. Ya, merezco este dinero. Yo hice esas cosas. Pero así no funciona con Dios. Que cuando Él puede decir, no mereces nada. No hay nada que puedes hacer que va a merecer salvación. De estar en mi presencia, mi gloria para siempre. Pero por mi gracia, no porque nada que hiciste, solo porque te escogí por amor, y en esto te doy salvación. Y no hay nada que tú puedes pedir a Salvador, pero Él puede pedir todo de ti. Entonces, Él puede pedir una persona santa, una persona que que odia este mundo, una persona que niega
todo, rechaza todas esas cosas del mundo. Mañana es Halloween, que dice que yo no voy a hacer nada con este Halloween porque yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser, lo que Él ama, yo amo. Y lo que Él odia, yo odio. Entonces, esto es lo que ahora que puede pedir por su gracia. Entonces, sabemos que todos somos pecadores y no podemos hacer nada. Si lees Romanos 3, lea Romanos 3 y toma tiempo de leer todo esto. Y si después de leer Romanos 3 y sientes que un hombre es bueno y es capaz de salvarse, porque la Biblia dice que somos muertos en pecado, como un muerto puede hacer algo, siempre digamos esto, un muerto no puede hacer una obra para salvarse, no puede hacer un ritual, no puede hacer una tradición, no puede hacer, voy a hacer esas cosas, esas oraciones para salvarme, porque está muerto, no desea las cosas de Dios, odia las cosas de Dios. Si una persona tiene opción de hacer cosas del mundo y cosas de Dios, van a escoger el mundo, obviamente. Por eso, igual como cristianos, luchamos diario con las cosas del mundo. Pero gracias a Dios que ya no nos mira como pecadores, somos justificados y por Espíritu Santo podemos resistir esas cosas. Entonces, Dios no nos dejó en este estado de pecado en miseria. Entonces vamos a leer algunos versículos sobre esto en Romanos 3, 23 hasta 25 y Isaías 53. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Isaías 53, 11, 12. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte, y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Entonces, la respuesta de lo que dijimos, que si Dios nos dejamos en este estado de pecado, que no, que por su gracia, es un plan perfecto antes que la formación de toda creación. Y uno dice, ¿por qué no simplemente dice, por qué no dijo Adán y Eva no iban a pecar, no iban a desobedecer? Pues tuvo un plan perfecto para glorificarse. Porque ¿dónde está la gloria? Si simplemente dijo un ping, bang, boom, ya. Estás justificado, salvado y todo está perfecto desde el principio. Y no hay gloria, porque él estaba satisfecho en la Trinidad. No necesitaba hombres, pero formó hombres y decir, ok, y él va a permitir por su soberanía esas cosas, va a ordenar cosas, va a ordenar gente de caer y Satanás de caer, ángeles de caer y todas esas cosas para que puede recibir la gloria final. Entonces, eso es lo que estamos viendo mientras ya que estamos comenzando estudiando este pacto de gracia. Entonces, ¿qué es un pacto? Eso es importante entender. Y vamos a leer en 1
1 Samuel 18:3, yo puedo leer esto rápido, que es además Jonathan y David, hicieron un pacto de amistad, pues Jonathan lo quería como sí mismo. Entonces eso es importante entender, que como sí mismo es un pacto entre dos y es una promesa. Yo estaba pensando de lo que hoy en día, lo que la gente usa la promesa de Dios en la iglesia, especialmente en la iglesia evangélica, pero en todas las iglesias que existen hoy. Y siempre dicen, pues estaba pensando de la canción de Marcus Witt, Dios de pactos que cumple sus promesas. Y cuando la gente escucha esta canción, ¿qué están pensando? La primera cosa que piensan es que Dios me prometió eternidad. Pero no piensen de la razón por qué necesitan un Salvador para alcanzar eternidad con Él. Porque al contrario, ustedes no merecen nada, no merecemos nada, merecemos infierno. Entonces, la promesa para el electo es eternidad con Él. Pero no pensamos de esto. Pensamos eternidad, y calles de oro, y mansiones, o pensamos de situaciones de momento. En mi situación, en este momento, cuando estoy escuchando esta canción, que tengo un problema con mi esposa o mi esposo, pero él es una promesa porque alguien dijo en mi iglesia que Dios va a hacer tarará en mi matrimonio. Pues que no sabemos ni si esta persona escuchó de la palabra de Dios, porque sabemos que ya, según Hebreos 1, que Dios ya habla por su palabra, por Jesucristo. Entonces, esta persona que simplemente dice que Dios está haciendo algo en tu matrimonio, Dios hace algo en tu matrimonio porque en la Biblia dice que tu matrimonio debe ser que no hay divorcio, que divorcio es un pecado. Entonces, si quieres saber qué es una promesa, es que si te divorcias, eso es pecado. Pero nadie quiere hablar de pecado, quiere hablar de la promesa. Sí, ok, si voy por mi propio camino, que es pecado, pero no quiero hablar de esto porque Dios es una promesa que Él va a arreglar todas las cosas. Pero tú tienes una responsabilidad también de hacer las cosas correctas. Entonces, siempre en esas cosas, digamos que Dios va a cumplir su promesa, o Satanás es culpable porque destruyó mi matrimonio, pero yo no pequé. Yo no pequé porque divorcié mi esposo o mi esposa o cualquier cosa. Eso es simplemente un ejemplo. Podemos decir cualquier cosa, mi trabajo. Así, Dios de pactos que cumple sus promesas. Así, yo quiero un trabajo mejor, porque yo no quiero sufrir, yo quiero dinero, yo quiero un tele que es lo mejor marca y quiero un carro que es nuevo y todo esto. Sí, es un Dios de pactos, es un Dios de promesas. No está hablando nada de esto. Cuando dice pactos, está hablando que tú eres una persona muerto en pecado, que es incapaz de hacer nada bueno, no odias a Dios, eres un enemigo de Dios, y solo por la obra de Dios y su gracia que Él dio salvación, y igual tu fe es un milagro, que igual que por regeneración que vamos a hablar. Entonces, eso es algo importante de entender en el pacto de gracia.
Y entonces, ¿qué es el pacto de gracia? Como estuvimos leyendo. Entonces, vamos a leer ya versículos que hablan de este tema, de Hebreos, y vamos a terminar con Juan. Entonces, Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 10:15 al 18. De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice, el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y luego añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. Mire qué claro. Ahí está. Hebreos 13, 20, 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que Él le agrada, por medio de Jesucristo. A Él le sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 1, del 4 al 14. En Él Dios nos conoció, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que, cuando llegara el tiempo señalado, reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad, a fin que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Juan, ¿cierto? Juan 17, del 4 al 12. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a aquellos que del mundo me diste. Tuyos eran y tú me los diste, y han obedecido tu palabra. Ahora han comprendido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Yo les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron, y han comprendido en verdad que salí de ti.
y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Yo ruego por ellos, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya estoy en el mundo, y ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, cuídalos en tu nombre para que sean uno, uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo y yo los cuidaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Entonces, eso es la respuesta por qué es el pacto de gracia. Que entre la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y tomó una decisión de formar un plan para demostrar su gloria, demostrar su poder en la mejor forma que pueden hacer, crear un hombre en su imagen, pero un hombre que es incapaz de cumplir la ley y que rompió la ley, desobedeció a Dios, quería ser como Dios y al final da cuenta que Él no es nada sin Él y por su gracia recibió salvación, justificación, que ya cuando Dios les mira a un hombre que es justificado, no mira sus pecados, no mira a un pecador, pero mira justificación, rectitud de Dios y adopta en su familia y ya no es enemigo. Y esto es simplemente un regalo de Dios. Y en esto que produce buenas obras en el hombre, que también que un hombre que es incapaz de realmente de odiar las cosas del mundo, comienza a odiar las cosas del mundo y rechazar estas cosas y comienza también de tener un amor por los demás, no solamente porque hay un pobre ahí que necesito ayudarlo, o hay un huérfano y necesito ayudarlo. Eso sí es nuestro llamado como cristiano, pero dice, este huérfano no solamente necesita un lugar, necesita un padre, necesita comida, pero necesita salvación porque su eternidad depende en lo que predico a este joven. Entonces, él cambia totalmente su perspectiva en todo lo que vea alrededor. Y solamente por la gracia de Dios que esto pasa. Entonces, la otra cosa es, ¿qué hizo Cristo en el pacto de gracia? En la semana pasada hablamos de que Jesús es nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta. Y hablamos en detalle en cómo Él es que toma esta posesión para nosotros. Pero vamos a leer algunos versículos a ver qué exactamente Cristo hizo para nosotros en este pacto de gracia. Y vamos a comenzar en Romanos 8, 3 hasta 4. Y vamos a terminar en Corintios 5, 21. Romanos 8, 3, 4. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Gálatas 4, 4, 5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hebreos 9, del 14 al 15. ¿Cuánto más
la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Romanos 5, del 6 al 9. Porque a su debido tiempo, aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Romanos 5, 18, 19. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, lo que vemos ahí es que Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando miramos a otra cosa, en 2 Corintios 5, 21 dice que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Estamos viendo la Trinidad funcionando. Dios lo hizo pecado para que en él, Jesús, nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es lo que Cristo hizo para nosotros. Es más profundo que simplemente es hacer una promesa para que podamos tener la mejor vida ahora mismo, en este momento en nuestra vida. Todo este plan no es nada con tu prosperidad, no es nada por tus obras, no es nada por lo que puedes hacer o lo que eres capaz de hacer o lo que has hecho o lo que vas a hacer. Todo es puro por la gracia de Dios. Y igual las obras que producen después de justificación ni es de ti, pero es de Dios mismo también. Entonces, Él recibe la gloria en todo lo que pasa en este proceso de salvación. Entonces, terminando en esto, vamos a entender un poquito más de nuestro Jesucristo. La pregunta muchas veces la gente dice, nuestro Señor Jesucristo pecó una vez. Y hay muchas doctrinas que están saliendo en las iglesias hoy en día que dice que Jesús fue infierno durante y básicamente tuvo que pecar y sufrir y resucitar. Hay mucha cosa que mira como cuántas cosas que Jesús hizo esto, que tuvo que pecar y ir al infierno y después recibir nuestro castigo, infierno, y después resucitar y ser victorioso. Eso es ridículo, no es bíblico. Que necesitas cada vez que haces, tomas comunión o misa, como quieres decir, y cada vez que tomas este pan, que este pan literalmente transforma en un cuerpo de Cristo, porque su sacrificio no era suficiente cuando lo hizo en la cruz. Entonces tenemos que matarlo cada vez que estamos haciendo comunión. Qué ridículo.
y que la sangre cambia su sangre, que nos purifica de nuestros pecados, pero ni podemos tomar esta sangre porque solamente el hombre que tiene un título de sacerdote, aunque la Biblia dice que todos los santos, todos los hombres y mujeres en Cristo son sacerdotes y que ya pueden ir alante de Dios porque Jesús rompió la cortina que separó la gloria de Dios de nosotros y podemos ir directamente a Él por salvación. Pero ni podemos tomar este vaso. Él puede tomar, pero estamos recibiendo salvación. Eso es otra ridiculez que es una invención de hombre, que hay otras cosas, gente dicen que necesitas hacer, hay una justificación final que no solamente es justificado por fe solamente, pero realmente no es salvado hasta que haces muchas obras en la vida y demuestras que eres justificado por tus obras, pero confunden la gente porque usan estas palabras como salvación final, pero es tan sencillo, está ahí, que estamos leyendo en la palabra, está ahí, que dice, si por fe, por elección, que estás salvado, no por nada que existe, y en esto, si estás realmente salvado, que vas a producir obras, vas a no solamente ayudar gente, no solamente ayudar huérfanos, sí, todas esas cosas son parte de esto, pero vas a buscar santidad, vas a intentar de matar pecado en tu vida todos los días, vas a eliminar malas palabras de vida, tú vas a, cuando te enojas, vas a decir, ay, ¿por qué estoy enojado? Porque eso estoy pecando, porque robé esta cosa, lo odio. Pablo dice, ¿por qué hago lo que odio? Porque está diciendo que las cosas que lucha, los pecados que lucha, odio estas cosas. Una persona que no es justificado, no odia, piensa odia. Imagina la persona que odias, y eso también es pecado, que más de toda la historia de tu vida. O imagina alguien como Hitler, que alguien que merece en la mente de ser humano odio. Y esto es lo que sentimos por pecado. Si no sientes así por tu pecado, si no lloras por tu pecado, que tienes que cuestionar si realmente estás salvado y tienes que ahora mismo orar a Dios mismo y decir, ayúdame, muéstrame mis pecados, dame la fe que necesito y yo arrepiento de mis pecados. Entonces, vamos a leer Hebreos 7, 26. Buscar rápido. Perdón. Okay. Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Primera de Pedro, ¿sí? Sí. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Y ustedes fueron llamados para esto, porque también Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Primera de Juan 3:5. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Entonces la respuesta si Jesús pecó es simplemente esto,
que Él es santo, inocente, sin mancha y no mereció nada de lo que recibió, porque Él recibió la ira de Dios en nuestro lugar. Era nuestro sustituto y Él vivió una vida perfecta en obediencia a la ley de Dios. Y íbamos a hacer una canción, pero vamos a eliminar esto y terminar con estas cosas porque son muy importantes, más importantes que la canción. Y entonces, ¿cómo podría sufrir el Hijo de Dios? Y vamos a leer esos versículos que vienen de Juan, y es capítulo 1, y 14. Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Romanos 8:3. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin que recibiéramos la adopción de hijos. Filipenses 2:7-8. Sino que despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 2:14-18. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida había estado sometidos a esclavitud. Ciertamente él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, puesto que él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hebreos 2:9. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra, a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Hebreos 5:8-9. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Isaías 7:14. Pero ahora el Señor mismo les da una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces, yo quiero enfocar una cosa rápido, como estamos terminando. La pregunta era, ¿cómo podría sufrir el Hijo de Dios? Y sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, tomó carne, sangre para poder obedecer y sufrir como hombre llamado en la encarnación, como hablamos en el video antes. Y ya estamos cercando en unos meses la historia de Navidad. Y siempre cuando miramos Navidad, me da tristeza de ver cómo inventamos cosas como seres humanos.
Y obviamente la Biblia es complicado de entender muchas cosas, pero las cosas que hacemos complicado no son complicados, son muy sencillos. Por ejemplo, en el nacimiento de Cristo, era simplemente dos vasos abiertos, escogidos de Dios, José y María, de que Dios usó simplemente para ayudar su plan en la encarnación de Cristo para ser un ser humano. Y vemos al final de la historia de esas dos personas, y obviamente que María era la última todavía viva. No sabemos exactamente qué pasó con José, pero y en la cruz dijo, mujer, aquí es tu hijo, hablando de otro discípulo, Juan, que quien la cuidaba como un buen hombre por el resto de su vida, pero ya no era su mamá. Estaba diciendo que ya el plan era cumplido. Mujer, ya no eres mi madre, ya no eres, es duro decir, pero ya no es nada para mí en la perspectiva de ser humano, porque sigamos mirando esto en la perspectiva de ser humano. La encarnación era más profundo que esta cosa de una mamá que partió luz y cuidaba a un niño. Cuando él estuvo en el templo, que dijo, ¿qué? Estoy con mi padre, que estaba diciendo que, ¿quién son ustedes? Que estoy con mi Dios, mi padre, y ustedes están preocupando de mí, que ya tuviste un ángel visitarte, ya partiste luz sin tener relaciones con un hombre, y sigues pensando que voy a hacer algo normal como el resto de tus hijos. Y eso es algo que hacemos si es en esta historia de Navidad, o si hacemos en cada contexto de la Biblia, que ponemos una perspectiva de ser humano y no mirarlo por los ojos de Dios en su contexto, como está escribiendo las palabras. Entonces, leamos de Lucas 1, 26, 38, y después vamos a entrar qué es expiación. Y expiación consiste de satisfacción de justicia divina de Cristo, que Él era nuestro sustituto. La única razón por que Él vino, Él tomó nuestro lugar, tomó mi lugar en la cruz y recibió todo el castigo, la ira de Dios que yo merecí. Por eso era tanto sufrimiento. Y en esto cumplió el plan perfecto. Entonces, leemos esto y vamos a fluir en los otros versículos y terminar con la expiación. Él tomando nuestro lugar como sustituto para reconciliarnos con el Padre. Entonces, 6 meses después, Dios envió al ángel Gabriel a la ciudad galilea de Nazaret para ver a María, una virgen que estaba comprometida con José, un hombre que era descendiente de David. El ángel entró en donde ella estaba y le dijo, Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Cuando ella escuchó estas palabras, se sorprendió y se preguntaba qué clase de saludo es ese. El ángel le dijo, María, no temas, Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre y gran hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero María le dijo al ángel, ¿y esto cómo va a suceder? Nunca he estado con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, la que llaman estéril, ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en su sexto mes de embarazo. Para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces: Yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. Romanos 3, 24, 25. Pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Marcos 10, 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Hechos 13, 38. Hermanos, quiero que sepan que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio de Jesús. Hechos 13, 39. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Isaías 53, 6. Todos perderemos el rumbo como ovejas, y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Romanos 5, 19. Porque así como la descendencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, ahí está, que esto es el pacto de gracia, que la gracia de Dios es que Él formó, no simplemente es un dio gracia, pero es un pacto de gracia, formó un pacto entre la Trinidad. Dijo, vamos a hacer un plan para glorificarnos por la obra de nuestra gracia, demostrar nuestros atributos en la forma de salvación para los hombres que no merecen, pero al final que van a ver que igual en los que pierden son condenados a infierno, y igual en los que están glorificados en el cielo, que van a ver la gloria de Dios. Igual en su amor podemos glorificarlo, y en su ira podemos glorificarlo, porque sabemos que Él es santo y merece todo lo que la gloria, y que si gente está haciendo contra de su gloria, que y en su ira también podemos ver su glorificación, que Él merece toda la santidad, y en esto somos incapaces de ser santos, somos imperfectos, pero cuando nos justifica, ya da la justificación de Él, la rectitud de Él, y nos da esto. Y cada vez que mira el creyente, que no vea nuestros pecados, y solamente Jesús es nuestro sacerdote que es haciendo intercesión por nuestros pecados, y esto está preservándonos hasta final, para que nunca pierdamos esta salvación y producimos obras hasta que el día llega cuando estamos glorificados con Él. Entonces, eso es solamente tocando un poquito del pacto de gracia. Y en el siguiente vamos a comenzar a hablar de expiación. Y en esto también vamos a ver
más que hizo Jesús en la cruz para nosotros. Vamos a ver que hizo Dios en este pacto de gracia, que Él escogió la gente que va a salvar. Y esto es algo hermoso, no es algo de tener temor o tener miedo, es algo que da seguridad, porque no sabemos quién es escogido. Puede ser 98% de toda población del mundo, o puede ser un porcentaje, pero igual Él puede hacer lo que quiere, porque Él es Dios. Y en esto sabemos que cada uno que Él escogió para salvación van a ser salvados, y va a ser en su tiempo, no en nuestro tiempo. Entonces podemos descansar en esto, que cada uno va a alcanzar salvación. Y vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo en este pacto de gracia, y como Él nos da un nuevo corazón, se llama regeneración, y eso produce fe, y está ayudándonos, santificándonos, nos bautiza con su Espíritu Santo. Él está dentro de nosotros, y también es un depósito para nosotros. Un depósito es como un banco, como Él es como, ok, ella es mía hasta el día de su glorificación. Entonces yo pongo un depósito, y este depósito es una garantía que ella siempre va a ser mía hasta el final. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a tocar todos esos temas, pero va a ser un proceso por muchas semanas. Eso es el intro del pacto de gracia. Entonces sigue conectando con nosotros, mirando los videos, y todo esto es para la gloria de Dios y para tu bien, y para bien de nosotros, porque aprendimos igual que hablamos, que Dios da las palabras para compartir. Y entonces, si tienes preguntas, manda preguntas, y si quieres oración también, aquí estamos para servir y para orar con ustedes. Entonces, y si sienten el Espíritu Santo tocando tu corazón, arrepiéntase. Hoy es el día, no tienes que esperar a caminar en un altar o repetir una oración. Arrepiéntase de sus pecados y dar vuelta de esas cosas, y busca una buena iglesia cerca que predica el evangelio, que van a ayudarte de seguir en el camino de Dios. Entonces, Dios les bendiga, gracias, paz, y nos vemos el lunes próximo. el próximo lunes. Saludos a todos en Colombia y todos los países que están mirando. Entonces, Dios les bendiga.